Comienza a grabar. Ok, chévere, ya empezó a grabar. Y bueno, acá siempre la animación. Hoy lo que tenemos es el repaso preparcial. Y bueno, estos son los temas: organización de archivos, índices, base de datos distribuidas y lo que corresponde a NoSQL. Entonces, ¿qué es lo primerito que nosotros tenemos que hacer? Bueno, si vamos a comenzar por el tema de organización de archivos e índices, hay que hacer un mini repaso para poder saber qué es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Entonces, ¿qué organizaciones nosotros teníamos? Bueno, si se acuerdan, teníamos acá la primerita, que era montículo, y la secuencial propiamente. ¿Se acuerdan que secuencial se veía secuencial propia y secuencial ordenado? ¿Ok? Entonces yo les dije a ustedes, si yo digo montículo es lo mismo que decir la secuencial propia. ¿Ok? O sea, términos teóricos no es lo mismo, pero términos prácticos se van a tratar exactamente igual. Entonces me van a ver hablar de eso de manera indistinta. Entonces tenemos eso: montículo, la secuencial ordenada y el hash. ¿Y qué hay que saber de cada uno de ellos? Bueno, nosotros necesitamos saber cuál es su big notation para inserción y para búsqueda, de tal manera que nosotros podamos tener claro, bueno, si en el ejercicio nos dicen prioriza búsqueda, yo voy a ver cuál de ellos es el que prioriza búsqueda y con cuál me va a quedar. Entonces el montículo, si nos acordamos, bueno, ¿se acuerdan que eso era como aleatorio? O si era el secuencial propiamente, que estaba como que ordenado por serial, lo único que hacíamos era colocarlo al final y ya está. Por eso la inserción es O1. Tú bajas, lo colocas de último y te olvidas. En cambio, la búsqueda, si era problemática, como no tenía ese orden en base a algún campo, nosotros íbamos a tener que recorrerlo completamente. Por eso es ON. Ir desde el comienzo hasta el final, hasta que lo encontremos. Y ya les voy a explicar ahorita los índices, pero ya vamos a ir. El ordenado. Bueno, el ordenado, si se acuerdan, podía ser por la clave primaria o por una clave no primaria. Pero ¿qué pasaba? Bueno, ahora como lo dice su nombre, vamos a tener un archivo ordenado. ¿Qué nos va a facilitar esto? Bueno, nos va a facilitar completamente lo que es la búsqueda. ¿Por qué? Porque si está ordenado, nosotros podemos hacer, nos paramos en la mitad y decir es mayor, es menor, descartamos toda la mitad que no cumple con la condición, después nos vamos a la mitad de la mitad y así vamos. Es decir, que esa búsqueda es logaritmo en base 2 de n. ¿Ok? Entonces, si lo comparamos con el anterior, cónchale, mira, este ya me está dando una pista de que la búsqueda va a ser mejor que en el caso del montículo o en el secuencial primario. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema va a ser la inserción. ¿Por qué? Porque implica un reajuste. Porque como todo eso está ordenado, tú no lo puedes mandar al último puesto y ya. Tú vas a tener que, no sé, que si hay alguno que cae precisamente en todo el medio, vas a tener que meterlo en el medio, y eso que implica mover todo para abajo, todo lo que quedó para abajito, va a tener que moverse una posición. Y como estamos hablando de páginas donde tiene una cantidad limitada de registros que pueden caber en ella, va a implicar mover muchos registros entre todas las páginas. Entonces, ahí nos damos cuenta que la iniciación va a ser bastante engorrosa en esa parte. Y luego teníamos, bueno, el hash, donde el hash teníamos un token y a eso le aplicábamos una función para sacarle el residuo y nosotros lo ubicábamos. Pero ¿qué pasa? Bueno, es muy chévere porque tanto para la inserción, tú le sacas ahí su función hash, te dice, esto va para este lugar, y bueno, tú lo mandas directamente allí, y bueno, si ya está full, manejas la colección, pero es mucho menos tiempo que tener que mover todo lo que movíamos acá. Igual la búsqueda, tú le aplicas su función hash, te da la posición, y si hay colisión, bueno, te manejas la colisión, pero es algo mucho más rápido. Pero ¿cuál? Entonces tú te quedas ahí diciendo, bueno, buenísimo, pero entonces hash es una maravilla porque tanto la inserción como la búsqueda son uno. Pero acuérdense que la desventaja más grande en hash es que ustedes tienen que definir un tamaño del bucket. Es un tamaño fijo, eso no se puede modificar. Entonces, insertar infinitamente no se va a poder. Se va a poder hasta cierta cantidad. Entonces, bueno, al principio sí, buenísimo esto, pero ya después tenemos la desventaja de que el tamaño es limitado. Entonces, también tengan en cuenta que el hash, como no vimos los índices de hash, si la pregunta te dice, mira, hay que construir un índice, tú dices, mira, hubiera sido buenísimo hash, pero no se va a poder por eso. Entonces, ya sabiendo las organizaciones, ya habiéndolas repasado, ahora vamos a pensar qué índices podemos construir. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios se basan en literalmente esto. O sea, te van a dar un enunciado, te dice, se prioriza esto, elige qué organización de estas 3 o 4, si lo ven así, vas a elegir y qué índices vas a construir. Entonces, yo les tengo que decir a ustedes, bueno, qué índices se pueden construir para cada uno de ellos.
Y bueno, en el caso de montículo o secuencial propiamente, lo único que vamos a poder construir es uno secundario. ¿Por qué? ¿Están organizados por clave primaria? No. ¿Por campo no clave? No. Literalmente, eso era un desorden y se insertaba al último. Entonces, lo único que podemos hacer en ese caso es un índice secundario. Y si tú decidiste, bueno, voy a hacerlo por montículo y hay una consulta que tenga algo, tú dices, me tengo que construir un índice secundario porque según lo que yo analicé, esta era la mejor. Después, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a la ordenada. ¿Qué índices podemos construir ahí? Bueno, si está organizado por clave primaria, lógicamente podemos construir un índice primario. Si está organizada por una clave no primaria, entonces un índice agrupado. Es decir, o es una o es la otra. Es decir, que si está organizado de manera primaria, yo no puedo decir que va a construir un índice agrupado porque ese no es el campo de ordenamiento. Esto tiene que ir a la par con el campo que ustedes eligieron acá arriba de ordenamiento. Y siempre el índice secundario porque también podía ocurrir acá. O sea, no te obligaban a tener un tipo de organización en cuanto a campos. Y después el hash no lo vimos. ¿Y qué más hay que recordar? Bueno, hay que recordar los índices bitmap. Porque fijo, les van a preguntar como 3 índices, ¿verdad? De esos 3, al menos uno va a ser bitmap. Entonces siempre tengan eso pendiente, que eso siempre sale como pregunta fija. ¿Y cómo yo voy a saber qué es bitmap? Bueno, si te dicen que tú necesitas buscar por algún campo y te dicen cuáles son los valores de ese campo, por ejemplo, dirección, y es, ella te pone entre paréntesis norte, sur, este, oeste. Entonces, ya con tú simplemente ver que ese atributo te están dando los valores, eso ya es una alerta que es bitmap, ¿ok? Porque son poquitos campos. Entonces, bueno, si la consulta que te van a dar en el enunciado dice eso, tú de una te lanzas el bitmap, independientemente del tipo de organización que tú tengas, ¿ok? Erika, tengo una pregunta de cómo funciona eso, porque ayer nos pusieron como un ejercicio en el parcial de práctica y yo sí identifiqué que era bitmap, pero es que realmente no entiendo cómo funciona, porque por ejemplo, si el archivo era secuencial ordenado, entonces nosotros estamos poniendo un tipo de índice por cada atributo, por cada búsqueda de atributo, ¿cómo funciona eso realmente? Ajá. Aunque lo tengas ordenado por clave primaria, no importa, porque lo único que hace es traducir todo eso de lo que tú tengas, como por ejemplo un string, ese norte-sureste, lo pone como binario. Entonces no importa que esté organizado por tu clave primaria, o sea, este atributo está en binario y siempre las búsquedas en binario son extremadamente rápidas. Entonces no importa si tú lo ordenaste por primario, por cualquier otra cosa o por uno no primario, ese campo en especial, no importa que sea el campo de ordenamiento. Tú simplemente lo traduces a binario y la búsqueda es extremadamente rápido, estando o no estando ordenado por ese campo. Vale, entonces es como que, o sea, o sea, es como que tú sabes que de por sí el campo como tal está en binario, entonces por eso cuando buscas por él es más rápido. O sea, es como un bitmap, Exacto. pero como que realmente no lo ves si tuvieras la base de datos enfrente o algo así. O sea, eso tú lo defines en la base de datos, tú no lo estás viendo. Tú cuando defines, este campo va a tener un índice bitmap, él lo crea y tú no lo ves, pero eso está en binario y puedes buscar por eso allí. ¿Ok? No tienes que hacer a juro la clave de ordenamiento. Vale, vale. Ok. Igual tengo muchos ejercicios. Ya los vamos a ver y ahí van a agarrarle el hilo rápido. ¿Dudas más en cuanto a esto? Ok. Entonces, bueno, ¿qué hice para que no les quede eso como todo desordenado en cuanto a la lámina anterior? Ustedes pueden acá tener su mapita mental de cómo van a actuar. Ustedes van a leer el enunciado, les van a dar un modelo relacional. En ese modelo relacional vas a ver cada una de las tablas y según lo que te diga la profe o según la lógica de qué es la tabla, tú vas a pensar, ¿qué voy a priorizar? ¿Búsqueda o inserción? Entonces, si tu respuesta es voy a priorizar búsqueda, tú dices, montículo era ON, esa no me sirve. ¿Cuáles sí me servían? Bueno, y secuencial primario tampoco. O sea, acuérdense que vamos a trabajarlos igual. Entonces, ¿cuáles sí me servían? Mira, me servía organizada y también me servía hash. Ahora voy a ver cuál de las dos de esas voy a elegir. Entonces me pregunto, ¿se necesita construir índices? Si la respuesta es sí, si ustedes ven que le van a dar unas consultas, si esas consultas, bueno, te dicen, mire, hay que construir un índice, dices, bueno, nada, entonces tengo que irme, juro, por organizada. ¿Por qué? Porque hash no vimos los índices. Entonces tú no puedes decir voy a construir hash y después
más abajo en la pregunta te diga, mira, tienes que construir un índice, tú dices, o sea, es imposible porque no lo vimos. Entonces, si no necesitas construir el índice, bueno, te vas a hash. Y si lo necesitas construir, entonces vas a organizar. Te preguntas por clave primaria, sí o no. Bueno, dependiendo de lo que te digan en el enunciado. Y bueno, ustedes acá eligen, ah, mira, es primaria. Si es primaria, es lo que les dije, van a construir un índice primario, un índice secundario o un bitmap. Si el campo es no clave, entonces será un agrupado, un secundario o un bitmap. Y lo mismo acá para las inserciones. Bueno, si tú dices, no, es que imagínense, esto es una tabla de préstamos y los préstamos esos, o reservaciones, eso tiene full inserciones. Ah, bueno, entonces yo prefiero irme por unas que sí prioricen la inserción. ¿Cuáles son? Ah, bueno, montículo o la secuencial propia o el hash. Y acá, bueno, yo me pregunto, bueno, pero ¿puedo definir el tamaño del bucket? Porque imagínense, una tabla de reservas de un hotel, tú no puedes definir un tamaño del bucket, eso se va a quedar corto. El hotel vive de hacer muchísimas reservas. Entonces tú no puedes decir, mira, me voy a quedar con hash porque, o sea, te queda corto. Entonces es mejor que te vayas por un montículo o un secuencial primario. Y acá les pongo, bueno, ¿qué índices? En ese caso que lo necesitemos, bueno, tenemos el índice primario, y solamente en el caso que sea, o sea, tipo el serial, sea la clave primaria, solamente allí. Y el índice secundario, y siempre, como les digo, el bitmap. Entonces, este es el esquema, se los puse ahí en el Telegram para que lo tengan ahorita presente. Cuando hagamos los ejercicios, les voy a ir preguntando qué opinan ustedes. Ustedes pueden utilizarlo como chuleta y me van diciendo qué es lo que piensan. Entonces, comenzamos con dudas hasta allí. Por el momento todo bien. Ok, comenzamos con este ejercicio inventado por mí y luego pasamos con 4 hechos por la profe. Pero yo creo que con este es como que les queda más claro. El esquema sigue siendo igual. La profe les va a dar un esquema relacional. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos libro con código libro, título, autor, ISBN, código categoría, año de publicación. En biblioteca, el estado te dice disponible, alquilado, fuera de serie. Y ojo, no sabemos todavía si te están pidiendo algo por allí, pero esto es un potencial bitmap porque te están dando los valores reducidos que tiene ese atributo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos categoría con código categoría y nombre. Luego tenemos préstamo con código libro, código lector, fecha de préstamo, fecha de evolución y por último tenemos lector con código lector, nombre, apellido, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento, ciudad, correo, número de documento, tipo de documento y carnet. Entonces la pregunta número 1 nos dicen, dada la cantidad y tipos de tablas, ¿qué tipo de organización de archivo propondrías para cada una de estas tablas tomando en cuenta que los libros y las categorías son relativamente estáticos, no van a cambiar con frecuencia en el tiempo? Y después nos dice, toma en cuenta que los préstamos son frecuentes de manera diaria, se realizan más de 600 préstamos al día. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? En esta parte nosotros tenemos que ir por cada una de las tablitas diciendo, va a ser montículo, secuencial primario o secuencial ordenado o hash. Y acá nos están dando la pista cuando nos están diciendo, mira, los libros y las categorías son relativamente estáticos, no cambian con frecuencia en el tiempo. Ahí que te orientan, mira, no va a haber tantas inserciones porque te están diciendo que quedan relativamente estáticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más va a ocurrir? Va a ocurrir búsqueda. Y ahí ustedes ya pueden ir más o menos pensando. Y acá te dicen, mira, los préstamos se realizan más de 600 al día. ¿Qué te está diciendo? Bueno, o sea, la operación que más voy a hacer es inserción. Entonces, de allí ya te puedes ir descartando según nuestro algoritmo que hicimos en la lámina anterior, cuáles son las que pueden haber. Pero, ¿qué es importante? Bueno, es importante y yo recomiendo que la concatenen con la pregunta B. Y ya vamos a saber por qué. O sea, porque eso después te va a orientar que si, por ejemplo, eliges una organizada, tú puedas definir si va a ser primaria o si va a ser agrupada por campo no clave, dependiendo de los requerimientos que te digan acá en cuanto a las consultas. Entonces, te dice, ajá, considerando las siguientes búsquedas comunes, ¿qué tipo de índices usarías y por qué? Primero, vamos a encontrar todos los libros que estén actualmente disponibles para préstamo. Entonces, todos los libros que estén disponibles. Luego nos dice, ok, listar todos los libros que pertenezcan a una categoría en específico. Ok, entonces acá vemos que el libro tiene que ver con el código categoría. Es decir, ya nos están dando 2 consultas que involucran libros. Y estas son lo que yo voy a tomar en cuenta. O sea, voy a tomar en cuenta lo que nos dijeron en cuanto a que los libros permanecen estáticos, más las 2 consultas que nos están pidiendo acá para yo saber qué es lo que voy a hacer.
sea, yo concateno lo que voy a elegir como organización con lo que yo voy a elegir para los índices. Entonces, esas dos las vamos a rotar juntas. Luego dice, obtén la información de los lectores por número de carnet. Entonces, mira, fíjate, acá tengo lector, la clave primaria es código lector, pero me dicen que frecuentemente se están leyendo es por carnet. Entonces, mira, esto me está dando una pista de que dependiendo de lo que yo elija, número de carnet es un atributo importante para construir un índice. Y eso ya te está orientando a, mira, qué tipo de organización yo puedo tener en el caso de que yo haya seleccionado una organizada. Después, encuentra todos los préstamos realizados por un lector con un código de lector. Entonces, ¿qué nos están hablando acá? De préstamos. Y te dice que se consulta por código de lector. Entonces, chévere por allí. Ya tenemos acá dos consultas que son de libro, una consulta que es de lector y otra consulta que es de préstamo. Entonces, vamos a empezar analizando cada una de estas tablas y viendo su relación con las consultas que nos piden en la parte B. ¿Dudas en cuanto al enunciado? No, pero habría que ver a proseguir. Ok. Bueno, sorry que no les puse animación, salen las respuestas directamente, pero bueno, ignoren que sale la respuesta. Vamos a pensar, si nos estaban diciendo que los libros eran relativamente estáticos, ¿verdad? Que no iban a cambiar con frecuencia, es decir, que no estamos priorizando inserción, sino búsqueda según el algoritmo que nosotros teníamos, ¿cuál ustedes consideran que podría ser? O sea, si se van a la parte que dice búsqueda, ¿cuáles son las dos opciones que les salen? El hash y el secuencial ordenado. Ok, el secuencial ordenado y hash. Ahora, la pregunta es, ¿hay consultas que involucren esta tabla? La respuesta sí. La primerita y la segunda que yo les dije, ¿verdad? Entonces, si hay dos consultas que involucran esta tabla, lógicamente la pregunta dice, construye un índice para esta consulta, tú no te vas a ir por hash porque te están pidiendo construir un índice. Entonces ahí tú ya puedes descartar ¿qué? Descarta hash. ¿Ok? Te vas a quedar únicamente con el secuencial ordenado, pero ahora no te podías quedar allí. Tú tenías que preguntarte, ¿y cuál secuencial ordenado voy a hacer? ¿Voy a hacer por clave primaria o voy a hacer por campo no clave? Te puede entrar esa duda, o sea, ¿cuál de las dos? Bueno, ¿qué te va a orientar a qué vas a seleccionar? Tanto las dos consultas. La primerita, ¿de qué campos te hablan? Te hablan de buscar aquellos que estén en estado disponible, pero acá ustedes ya le estaban dando la pista de cuáles son los valores que podía tener estado. Entonces, yo les dije que siempre que ustedes vean los valores que puede tener un atributo, eso ya te orienta que eso es un bitmap. Entonces, esta consulta no nos aporta para saber si vamos a hacer primaria o no primaria. Vamos a ver la segunda. Nos dice, mira, listar los libros que pertenecen a una categoría específica. Fíjate, eso tiene que ver con código de categoría. ¿Y código de categoría es clave primaria? No es clave primaria. Entonces, a mí me conviene, si esta es una de las consultas que más me conviene tener organizado mi archivo en base al código de la categoría para facilitar esta consulta. Y como no es una clave primaria, entonces yo lo voy a organizar por campo no clave y por lo tanto ahí yo puedo construir un índice agrupado. Entonces, bueno, ustedes pueden ahí colocar su respuesta formal. ¿Cómo la escribirían formalmente? Bueno, la operación que vamos a priorizar es la búsqueda. Los dos tipos de organizaciones que nos permiten realizar búsquedas son secuencial ordenado y hash. Hash es una muy buena opción debido a que nos permite buscar o uno o más colisiones. Sin embargo, nos están pidiendo construir índices. Por lo tanto, descartamos este tipo de organización. En segundo lugar, tenemos la secuencial ordenada, la cual nos brinda una búsqueda de tipo logaritmo en base 2 de n. No está tan mal, o sea, comparado con el anterior, sí puede ser un poquito más chivo, pero realmente no está tan mal. Y este tipo de organización sí nos va a permitir construir los índices que nos solicitan en la parte B relacionados con la tabla de libros. Esa sería la respuesta formal para la parte A. ¿Ok? Y ya después, ustedes en la parte B se irían acá, bueno, para esta consulta que involucra la tabla de libros, como el campo que nosotros vamos a buscar es estado y estado tiene una cantidad limitada de valores que son disponibles alquilados y fuera de serie,
nos conviene tener un índice bitmap. Bueno, ¿para qué? Bueno, para que el rendimiento sea mucho más rápido y lo podamos filtrar de manera más eficiente. Y después la respuesta a esta que estaba acá, decimos, bueno, nosotros ya dijimos que la tabla libro va a estar con secuencial ordenada, pero ¿qué nos faltaría? Nos faltaría decir si es primaria o no es primaria. Entonces, esta consulta es la que nos va a permitir orientar de que va a ser un secuencial ordenado en base a campo no primario, y eso nos va a permitir construir un índice agrupado. ¿Para qué? Bueno, para poder buscar mucho más rápido. Y este es más o menos el esquema que ustedes tienen que ir para cada una de las tablas. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? ¿Cuándo se podría usar índice secundario o ese es muy poco común usarlo? No, sí sale, también salen los parciales. Eso es cuando tú, por ejemplo, te dan una consulta y esa consulta involucra la clave primaria. Imagínense que esto no tuviera nada que ver. Te dicen, encuentre todos los libros en base al código libro. Y después acá te dicen, encuentre todos los libros en base al año de publicación. Ahí tú decides, mira, acá hay una consulta que me involucra la clave primaria y acá hay una consulta que no me involucra la clave primaria. Entonces yo ahí puedo decir qué organización voy a tener. Puedo tenerlo organizado por la clave primaria y eso me permite acá tener un índice primario, y por lo tanto, si ya está organizado en base a clave primaria, la segunda consulta, que era año de publicación, te iba a quedar a juro como índice secundario. O tú podías después decir, bueno, mira, no, yo quiero tener organizado en base a un campo no clave que es año de publicación, y esa consulta te queda con un índice agrupado para la que buscaba por código libro, eso te va a quedar con un índice secundario. ¿Quedó claro? Vale. Sí, vale, gracias. Por eso es que es muy importante, ustedes no pueden lanzarse a contestar la parte A sin tener en cuenta qué consultas te piden en la parte B. Eso es súper clave para poder definir cómo vas a organizar, si es organizada, cómo va a estar organizado el archivo para facilitar estas consultas. ¿Los demás dudas? Ok. Bueno, acá no sé qué les pasó a mis láminas, se dañaron completamente las animaciones. Pero ahora pasamos a la segunda tabla. Y ojo, en el parcial no les van a pedir hacer esto a las 4 tablas. Se los van a pedir hacer a 1 o a 2 como máximo. Acá hacemos a las 4 para que ustedes vean cómo se resuelven los ejercicios y lo aborden de manera chévere. Entonces, ¿qué más teníamos? Bueno, teníamos categoría. Y categoría estaba entre las que nos decían que permanecen relativamente estáticos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, eso es una buena información. Nos dicen que no van a haber inserciones, sino básicamente van a haber puras búsquedas. Y yo ya sabía que tenía secuencial ordenado y hash. Pero ahora, yo me pregunto, ¿había alguna consulta que me decía, busque el nombre de la categoría ciencia ficción? No te estaba diciendo nada así como que buscar categorías por nombre, o sea, no te tenía que dar el valor, pero que te dijera, buscar categorías por nombres, no te lo estaban diciendo, te están diciendo buscar libros que tenían código categoría, y eso tenía que ver en cuanto a libros, pero no a categoría. Entonces acá no me están dando ninguna consulta para la cual yo tenga que construirle un índice. Y como yo ya sabía que entre mis opciones de búsqueda tenía la secuencial ordenada, que era el logaritmo en base 2 de n, y tenía el hash, que era O1, si yo no tengo que construir índices y sabemos que no voy a insertar, es decir, yo sí puedo definir un tamaño correcto del bucket, entonces yo podría considerar acá irme por hash, por esas razones. Porque la búsqueda es O1 más colisión, no necesito construir índices, y yo, como sé que no la voy a cambiar con frecuencia en el tiempo, no se va a estar insertando, puedo definir un tamaño del bucket y me iría muy chévere para categorías, ¿ok? O sea, y realmente las categorías de los libros ya están definidas, no salen todos los días nuevas categorías de libros. Entonces, bueno, esta es la explicación más larga y más formal de por qué, pero es lo mismo que les estoy diciendo hablado. ¿Dudas en cuanto a esta? Todo bien. ¿Los demás? Ok. Bueno, entonces pasamos a la tercera. ¿Cuál era la tercera? La tercera era préstamo. Entonces, préstamo, sí nos daban algo de información en la primera parte. Nos decían,
mira, fíjate, los préstamos son frecuentes de manera diaria, se realizan más de 600 préstamos al día. Y si imagínate que esto no te lo dijeran, lo tuvieras que pensar tú. Esto es un sistema de biblioteca. ¿Sabes? Los libros permanecen estáticos, las categorías pueden permanecer estáticos, pero lo que le interesa a la biblioteca es prestar libros, o una tienda, o sea, hacer ventas, o un hotel, hacer reservaciones. Todo eso que sea como que la lógica principal, lógicamente tiene que ver con inserción. Entonces, bueno, acá la operación que tenemos que priorizar es la inserción. ¿Y cuáles son las que nos van, o sea, en el algoritmo que les puse, cuáles son las que te facilitan la inserción? Son dos. Es pregunta. La secuencial y montículo. Ajá, tenemos montículo y la secuencial propiamente dicha y también tenemos hash, ¿ok? Entonces, bueno, acá nosotros nos vamos a preguntar, ok, si tenemos de opción hash y tenemos de opción montículo slash secuencial propiamente, entonces nos vamos a preguntar ahí lo mismo. Bueno, si fuera hash, me están pidiendo, o sea, hay dos cosas que tengo que evaluar. ¿Tengo que construir algún índice? ¿Hay alguna consulta que involucre esta tabla? Mira, sí. Encuentra todos los préstamos realizados por código de lector. Cónchale, yo ya tengo que directamente construir acá un índice. O sea, yo no puedo hacer nada. Entonces, bueno, ahí ya me lo descarto. ¿Y qué es lo segundo que tengo que hacer? Bueno, tengo que preguntarme, o sea, ¿puedo definir un tamaño del bucket? Imagínense, estoy metiendo 600 todos los días. Son demasiados. ¿Yo puedo definir el tamaño del bucket? No puedo. Entonces ya son dos razones negativas de por qué no puedo elegir hash, a pesar de estar en el lado de las que facilitan la inserción. Porque no defino tamaño de bucket y porque me están pidiendo hacer un índice y no vimos esos índices. Entonces, nada, descartado allí y nos vamos a ¿cuál? Nos vamos a montículo o a secuencial propiamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurría? Que bueno, que la inserción era buenísima porque la inserción era 1, pero ¿cuál es la cuestión? Bueno, la cuestión está que está completamente aleatorio si es montículo propio y si es secuencial ordenado, perdón, secuencial ordenado no, secuencial propiamente, es como si fuera un serial. ¿Y cuál es el serial acá? El código del préstamo. Todos van a estar préstamo 1, préstamo 2, préstamo 3 o van a estar completamente desorganizados. Y me estaban pidiendo que construyera yo acá un índice en cuanto al código de lector. El código de lector no es el campo por el cual él se va a organizar. O sea, o es aleatorio o es serial en base a código de préstamo, pero código de lector, eso te asegura que ese archivo no va a estar organizado en código de lector. Entonces, ¿qué índice yo puedo construir si no es el campo de ordenamiento? Es pregunta. Un índice secundario, porque como tal el primario sería el código de préstamo, pero si es en otro índice, que es en otra clave no primaria, entonces sería el secundario. Exactamente, es el secundario, es por eso, porque si está completamente aleatorio no hay campo de ordenamiento. Entonces, nada más puedes construir el secundario, que fue lo que yo les había colocado en la primera laminita que les mostré. Después, si es el que es por serial, el secuencial propiamente, bueno, el código de préstamo sería, o sea, por defecto la clave de ordenamiento, por ser el serial. No es código lector. Lo único que nos queda es un índice secundario y eso es lo único que nosotros podemos hacer y es lo que les coloco acá. Entonces, bien, en cuanto a esta tabla. Ahora, la tabla, bueno, ajá. La tabla lector, ¿qué pasa? No nos están diciendo a nosotros cuál es o sea, no nos están diciendo tipo, mira, vamos a meter demasiada gente acá o vamos a consultar, o sea, no te estaban dando información como si te lo dieran en cuanto a las tablas anteriores, pero bueno, nosotros podemos más o menos ir como que buscándole la lógica a la tabla. ¿Qué va a pasar? Bueno, es como lo que ocurre en la biblioteca de la universidad. ¿Qué pasa? Estudiantes, estamos metiendo estudiantes todos los días. O sea, la biblioteca no mete estudiantes todos los días. No es la operación que ella, o sea, ¿va a tener lo que hacer eventualmente? Sí, va a tener lo que hacer, pero no es lo que más suele ocurrir. ¿Pero qué sí suele ocurrir? Que bueno, que nosotros los estudiantes vamos a la biblioteca de la universidad y vamos a hacer peticiones, vamos a hacer búsquedas, pues. Entonces, bueno, ellos quieren, no sé, que si ver
tú devolviste el libro, no devolviste el libro, pero no te están metiendo en la tabla todos los días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a priorizar la inserción. Lo que deberíamos hacer es priorizar las búsquedas. Entonces nos vamos a la parte del esquemita. ¿De qué había en cuanto a búsquedas? Bueno, las que facilitaban la búsqueda eran la secuencial ordenada y la hash. Pero ¿qué va a pasar? Nos vamos a hacer la pregunta, ¿podemos definir un tamaño del bucket? Y hay que construir un índice. Bueno, en este caso, o sea, el tamaño del bucket pudiera definirse, pero también tengan en cuenta que eventualmente sí van a haber inserciones y puede que en algún momento colapse. Puede, o sea, no es lo que más ocurre, pero puede que vaya a ser. Entonces, definir el tamaño del bucket es un poco no tan fácil. Y nos están pidiendo acá una consulta que sí está involucrando un índice. Nos dicen, obtenga la información de los lectores por número de carnet. O sea, yo necesito crear un índice. Entonces, hash no va a ser la operación que yo voy a priorizar. A pesar de tener un O1 para la búsqueda más colisión, es muy bueno, pero no es lo que nos sirve a nosotros en este caso. Entonces, ¿cuál nos queda? Bueno, nos queda la secuencial ordenada, que tampoco está tan mal. ¿Por qué? Porque su tiempo de búsqueda es logaritmo en base 2 de n. Entonces, no es tan chimo. Ahora nos tenemos que preguntar, según el esquemita que les mandé, ¿es primario o no primario? Entonces, ¿nos conviene organizarla por código lector? ¿Sí o no? Bueno, ¿quién me va a dar la pista? Me va a dar la pista la consulta. Nos dice, obtener la información de los lectores por número de carnet. Ah, mira, el campo que yo estoy haciendo es número de carnet. ¿Y dónde está? Ah, es este último. Ojo, no es la clave primaria. Y yo tengo que construirle un índice para esto. Entonces, ¿qué voy a elegir yo? Bueno, entonces voy a hacer una secuencial ordenada en base a campo no clave que va a ser carnet. Y hago toda la justificación de lo mismo que les estoy diciendo yo, del logaritmo en base 2 de n, lo mismo que les expliqué y decir por qué no voy a elegir hash. Entonces, si yo lo voy a organizar en base a este campo, entonces yo ¿qué índice puedo construir? Un índice agrupado, porque el archivo está ordenado en base a un campo no clave, que viene siendo carnet y permite hacer un agrupado. Y tú dices, Erika, pero si yo decidí por alguna razón hacer la organización en base a la clave primaria, que es código lector. Bueno, entonces tienes que ser acorde acá en la respuesta. O sea, no lo recomiendo que escriban eso, pero si lo hiciste, bueno, en esta respuesta, lógicamente, el índice que tú tienes que construir es un índice secundario, porque si lo ordenaste por clave primaria y estás haciéndolo una búsqueda por un campo que no es clave, entonces, que no es el campo de ordenamiento, entonces, lógicamente, te toca poner ahí índice secundario. Pero es mejor que ustedes acá como que compaginen la respuesta de esto con el tipo de organización acá. Entonces, si nos pedía número de carnet, era más lógico organizar el archivo en base a carnet y hacíamos un índice agrupado. Y esa es la respuesta a este ejercicio. ¿Qué les ha parecido? Bastante completo, pues. Ok. ¿Y los demás? Bien, bien. Hay que estar pendiente de literalmente todos los detalles, pues. Sí. Y yo creo que es súper útil ese algoritmito, ese flujograma de cómo seguir y cómo orientarse. Ahora, ajá, lo que les comenté. Este salió en mi parcial, que fue este trimestre, y también salió el trimestre pasado, en la sección número 2. Entonces, bueno, vamos a hacerlos todos para que de tanto repetirlo ya se lo memorice. Tenemos esquema relacional de una cadena hotelera nacional. Tenemos cliente con código cliente, nombre, apellido, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento, ciudad, país, correo, número de documento, tipo de documento. Luego tenemos reservación con código cliente, código de habitación, código hotel, fecha de entrada, fecha de salida. Tenemos luego habitación con código de habitación, código hotel, tipo, y me están dando los valores, sencilla, doble, triple, suite presidencial. Luego nos dicen, ah, mira, hotel con código hotel, nombre, estrellas, también me están dando los valores. Me piden ciudad y país. Entonces la pregunta número 1. Dado que la cantidad de hoteles y habitaciones casi no varía en el tiempo, ¿qué tipo de organización de archivos usted propondría para esta tabla? Y valía un punto esta pregunta. Y ojo, no te están pidiendo que digas de todas, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ese ejercicio fue para que ustedes practicaran, vieran, se familiarizaran. Acá nada más te lo están pidiendo tanto para hotel
y para habitación, estos dos. Y te dicen no varían casi en el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Nos paramos en la pregunta principal. ¿Hay que priorizar inserción o hay que priorizar búsqueda? Si no varía casi en el tiempo, no hay que priorizar inserción, sino búsqueda. Y ahí ya podemos ir pensando qué es lo que vamos a hacer. Pero vamos a seguir leyendo. Como siempre, esta pregunta tenemos que relacionarla con las consultas de acá porque siempre nos van a dar pistas. Entonces, la pregunta B vale 3 puntos, casi siempre vale 3 puntos, 1 punto para cada uno de ellos. Entonces, si se efectúan las siguientes búsquedas, ¿qué tipo de índice usaría y por qué? Primero, búsqueda de habitaciones sencillas y te dicen sencillas. ¿Qué sencillas? Es un valor dado en tipo. Ustedes ya saben qué va a hacer allí. Y nos dicen, mira, de hoteles 5 estrellas. Y acá te están dando los valores de las estrellas, te dicen que es del 1 al 5. Entonces esta consulta ya te está dando una mega pista de que vas a responder. Luego, la información de un cliente dado su código. Fíjate, esta consulta es importante. ¿Para quién? Para cliente. Acá nos orientaría, como nos están diciendo, vamos a buscar por código. Si tuviéramos que construir, decir acá qué organización le vamos a poner a cliente y estamos buscando por código, ya es lógico que, bueno, que vamos a tener un secuencial ordenado en base a clave primaria, si nos los pidieron. Pero, bueno, acá también lo necesitamos saber para construir el índice, entonces no está de más que lo hagamos. Y luego, acá esta pregunta estaba un poquito confusa porque, bueno, no sé, yo lo vi de dos maneras. Te decía, las reservas de los clientes en un país dado. Entonces yo pensé en país de quién, país del hotel, porque el hotel tiene país o es país del cliente. Entonces, bueno, vamos a resolverla de las dos maneras, tanto del país del hotel como del país del cliente. Y eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a recapitular. Hay índices para habitación, hay índices para hotel, hay índices para clientes y hay índices para las reservas. Entonces, bueno, ya sabiendo que van a haber índices para todas, ninguna de estas tablas va a poder ser hash, solamente por el hecho de el índice. Entonces, bueno, nos paramos acá en que en hotel. Pero ¿qué pasaba? El hotel, nosotros lo que nos estaban pidiendo, o sea, tipo hotel, nos decían que hotel era estático, tanto hotel como cliente. Entonces, si nos decían que era relativamente estático, acá está, hotel y habitación no varían en el tiempo. Entonces, no hay que priorizar la inserción. ¿Qué hay que priorizar? La búsqueda. ¿Y quién nos facilitaba la búsqueda? Nos facilitaba la búsqueda tanto secuencial ordenado como el hash. Pero ¿qué pasa? Como me estaban diciendo que yo tenía que buscar reservas en cuanto al país del hotel, porque no sabíamos cómo interpretar esa consulta, porque no eran tan específicos, bueno, yo tengo que construir ahí un índice en cuanto al país del hotel. El país del hotel, eso nos está ahí indicando algo en la consulta. Entonces, bueno, si hay que construir ese índice, lógicamente hash no va a poder ser. Nos vamos a tener que ir ¿a dónde? A secuencial ordenado. Ok, y ahora va a estar secuencial ordenado en base a qué. Bueno, si nos pedían que tenía que ser por el país del hotel, bueno, no estaría de más organizarlo en cuanto al país y ponerlo que es una organización de tipo secuencial ordenada en base a campo no clave, país, lo cual me permite crear ese índice allí. ¿Y qué índice va a ser? Bueno, lógicamente va a ser agrupado. ¿Por qué? Porque si no estamos organizando por clave primaria, no es un índice primario. Si el archivo va a estar organizado en cuanto al país, entonces va a ser un índice agrupado. Y si fuera en base a organización que no fuera país, bueno, ahí sí nos hubiera tocado hacer uno secundario. Pero en nuestro caso, eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a organizar la tabla hotel en cuanto a un secuencial ordenado en base no clave, que va a ser ¿qué? Va a ser país. Es por esa consulta que está ahí específicamente, ¿ok? ¿Se entendió esa parte? También se podría organizar el hotel en base a la clave primaria y cuando lleguemos a la parte B decir que que la parte de país sería un índice secundario o es más recomendable ya declarar el país como la clave de ordenamiento. Pudiera ser, y no está mal porque supiste identificar el índice en base a tu organización. No está mal, pero la mejor respuesta sería que tú lo organices
en base a este campo no clave que es país para que el índice agrupado se pueda dar mejor, porque ahí es rangos. En cambio, acuérdate que el índice secundario no es tan bueno porque tenías que tener esos apuntadores. O sea, el recorrido era un poquito más fastidioso que tenerlo como agrupado por rangos. O sea, no está mal la respuesta, pero está un poquito mejor que digas que lo vas a organizar en cuanto al campo no clave y que aprovechando eso haces un índice agrupado. Vale, gracias. Ok. Luego, ajá, ¿qué más viene? Viene la tabla cliente. ¿Y qué nos estaban diciendo? Bueno, en la tabla cliente no nos hablaban de si permanecía estático o no, porque solamente nos los decían en cuanto a habitación y a hotel. Entonces, cliente queda así como igualito que lector en la tabla pasada, en el ejercicio pasado. O sea, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, lo que yo puedo decir con certeza es que clientes puede que o sea, pueden que hagan varias reservas, así que la inserción no va a ser tan frecuente como en reservas. En clientes va a haber inserciones, pero creo que podría ser un poquito más conveniente que haga, o sea, que la operación que prioricemos acá sea búsqueda, ¿ok? Porque de hecho nos estaban diciendo acá que va a haber una consulta a la información de los clientes dado su código. Entonces, es eso, pues. Primero ustedes piensan, los clientes no se van a insertar tanto como las reservas. De paso, me están pidiendo una consulta en base al cliente. Entonces, ¿qué es lo que voy a priorizar? Voy a priorizar búsqueda. Entonces me pregunto, ok, ¿cuáles son las que me facilitan la búsqueda? Secuencial ordenado y hash. Ahora, ¿hash puedo hacerlo? Bueno, no, porque primero me están pidiendo construir un índice en base a una consulta y yo no puedo construir índices con hash porque no lo vimos. Y la segunda razón es porque no puedo definir un tamaño del bucket porque a pesar de que yo priorice la búsqueda, siempre se van a insertar clientes. Eventualmente va a haber eso. Entonces, no puedo definir un tamaño del bucket. O sea, pueden haber clientes nuevos. Entonces, bueno, para eso me voy a un secuencial ordenado. Ahora la pregunta es por clave primaria o por clave no primaria. Me decían que es dado el código de cliente y el código de cliente era la clave primaria. Entonces, si esa consulta me dicen acá, dado su código, es lógico que yo diga, bueno, voy a ser conveniente, no voy a decir que lo voy a organizar en cuanto al atributo, qué sé yo, apellido, porque no tiene sentido. Voy a organizarlo por un secuencial ordenado por clave primaria y eso me va a facilitar a mí construir aquí, ¿qué? Un índice primario. Y ya me resuelvo responder esa pregunta, cómo responder qué tipo de organización, que no te lo estaban pidiendo, nada más te pedían estas dos, pero yo decidí hacerlos todos para que ustedes estuvieran claros. ¿Claros en cuanto a cliente? Sí, esa sería como la más sencilla. Ok. Luego, ¿qué tenemos? Reservación. Reservación, esto no nos lo dirá la profe, pero es lógico. Reservaciones van a haber todos los días en un hotel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a priorizar allí? Bueno, insertar reservaciones, crear nuevas reservaciones. ¿Y eso nos iríamos por el ladito de nuestro algoritmo, por el de inserciones, y cuáles son las que nos facilitan las inserciones? Tenemos hash y tenemos montículo / secuencial propiamente. Hash no va a poder ser, no podemos definir un tamaño del bucket. Eso es imposible. O sea, metiendo acá muchísimas reservaciones al día no podemos hacerlo. Entonces, ¿cuál nos queda? Bueno, nos queda montículo o secuencial propiamente. Entonces, damos la explicación que, bueno, ustedes ya decidirán porque, bueno, para mí es casi igual. O sea, si quieren poner montículo o secuencial propio, que es que sí por serial. Y dices que la inserción es O1, que simplemente la pones al final y ya está. ¿Nos están pidiendo construir algún índice en cuanto a eso? No, porque te hablaban, era que si lo del país del hotel, o sea, tú buscabas las reservas, pero o sea, el atributo que te daban era en cuanto al país del hotel. Entonces, nada, tú ya definiste cuál es la organización. Acá yo puse montículo, pudieron haber puesto el secuencial por la cosa esta del serial. Y ahora, ya la última tabla, tenemos la tabla de habitación. Y esa nos habían dicho que como, eh, que como hotel eran tablas que permanecían estáticas, es decir, no se iban a insertar, solamente se iban a consultar. Entonces, bueno, acá cuáles son las de búsqueda que nos estaban pidiendo. Bueno, o sea que tenemos de posibilidades, tenemos secuencial ordenado y tenemos hash, pero ¿qué pasa?
bueno, nosotros hay que ver si había alguna consulta que las implicara para saber cuáles las que tenemos acá. Entonces, buscamos búsqueda de habitaciones sencillas. Entonces, acá estamos buscando en cuanto a este tipo. O sea, estamos buscando habitaciones en cuanto al campo tipo. Entonces, acá ya nos está orientando que, bueno, que como había dicho Sofía, o sea, juro tiene que ser el campo, no juro tiene que ser el campo. Acá, bueno, si va a estar en binario y de paso lo tenemos organizado, es mejor, pero no juro para construir un bitmap, nosotros necesitamos que sea el campo. Pero bueno, acá nos sirve para nosotros poder decir que, bueno, que nada, que podemos organizar este archivo en base al campo al campo tipo de habitación. Entonces, bueno, ¿qué diríamos? Bueno, la organización sería secuencial ordenada en base a un campo no primario que va a ser el atributo tipo y bueno, lo tenemos organizado en cuanto a eso. Y ya después, cuando nosotros estemos dando la respuesta a qué índice, porque esta es la única consulta que involucra habitaciones, bueno, el índice sí va a ser bitmap. Ya sabemos por qué, porque nos están dando el conjunto de valores. Y eso es en cuanto a definir los tipos de organización. ¿Les quedó claro o tienen dudas? O sea que igual yo en habitación lo podría organizar por la clave primaria, pero la búsqueda seguiría siendo en un índice bitmap. Sí, igual sigue siendo un índice bitmap. Exacto. Ok. Acá yo nada más lo hice extra. Pudieras no haberlo puesto como lo puse yo. O sea, yo lo hice como que, bueno, o sea, le construiste el bitmap, que ya sabemos que es rápido, pero aún así, para darte como más rapidez, te lo estoy organizando en base a ese campo. Es decir, que la respuesta índice bitmap no depende con que yo haya dicho que sea por campo no clave o por clave primaria o por lo que ustedes quieran, ¿ok? Vale, vale. Ok, y después acá les dejo escrito. Bueno, ya sabemos que como estamos buscando habitaciones en cuanto al tipo, que eran sencillas, y a las estrellitas del hotel, que eran del 1 al 5, ambos atributos tenían valores limitados. Entonces yo ya puedo construir un índice bitmap tanto para las dos tablas, porque se necesitan las dos tablas, tanto hotel como habitación. Y ya lo dejé escrito. Luego nos decían, ah, mira, la información de un cliente y nosotros habíamos dicho, ah, bueno, lo íbamos a tener por un secuencial ordenado en base a clave primaria. Lo dejamos acá como índice primario. Y luego, como nos estaban diciendo, las reservas de los clientes dado el país del hotel, bueno, entonces nosotros habíamos organizado el hotel en base a qué, en base al país, y como hotel estaba organizado en base a país, bueno, es un índice agrupado lo que vamos a construir, para no tener que irnos por un índice secundario. Pero ¿qué pasaba? Bueno, si tú hubieras interpretado la pregunta como las reservas de los clientes de un país dado y fuera del país del cliente, tú antes, por esta pregunta que te tienes acá, cliente lo habías organizado en base a clave primaria para poder construir un índice primario, pero ahora te están pidiendo el país del cliente. Ese no es tu campo de ordenamiento y como no es tu campo de ordenamiento, si tú hubieras interpretado esa consulta de esa manera, del país del cliente, tendrías que decir es un índice secundario. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora, estas son más sencillas. Esta salió el trimestre pasado, pero en la sección 1. O sea, el anterior fue de la sección 2. Este es de la sección 1. Y es como un poquito más relajado. Esto no estoy segura si tengo las respuestas o no, pero las vamos, como es solamente una sola tablita, lo podemos discutir de manera hablada. Ok, entonces, dado un archivo de datos para proveedor con los siguientes campos, tenemos el RIF, nombre, apellido, región, la región, eso es importante, puede ser norte, sur, este, oeste, dirección, ciudad, contacto, correo electrónico y tipo, que puede ser A, B y C. Y te dicen, si usted como administrador determina, ay, acá me comí una pregunta, no me la comí. Ajá, si usted como administrador determina que las consultas que más se efectúan sobre dicho archivo son, primero, vamos a consultar los datos de un proveedor dado un RIF. Luego vamos a consultar los proveedores dado una región y un tipo. Nos dan región y tipo, importante. Y los proveedores de una ciudad determinada, este campito que tenemos acá. Entonces, determina la organización del archivo. Bueno, que nos paramos de nuevo en nuestro algoritmo. Bueno, y nos dice, y estructura los índices más convenientes para cada una de las consultas. Lo mismo que les digo, siempre la pregunta de determinar la organización vale un punto y 3 puntos para cada una de las consultas
de construir índices y justifique el por qué. Bueno, entonces nos paramos en organización. Decimos que vamos a priorizar la inserción o la búsqueda. Bueno, lógicamente va a ser la búsqueda, nos están dando 3 consultas. Es decir, se está buscando full en esta tabla. Entonces, inserción no es algo que vamos a priorizar. Y ojo, o sea, ustedes tienen que escribir esto cuando te están diciendo determina la organización y te dice justifique, tú vas a empezar. Bueno, debido a que la operación que más se va a realizar con frecuencia es la búsqueda, tenemos las siguientes dos opciones: secuencial ordenado y hash. Entonces, sin embargo, a pesar de que hash nos brinde un tiempo de búsqueda o uno más colisión, es necesario construir índices sobre esta tabla, dado por las 3 consultas. Como no vimos esos índices en la materia, por lo tanto, descartamos esta organización a pesar de las ventajas que nos da. Por ello, nos vamos a secuencial ordenado, que también nos da un buen tiempo de búsqueda. Logaritmo en base 2 de n. No se les puede olvidar escribir ese tipo de cosas. Y estas sí nos permiten crear los índices para las consultas. Entonces, ok, ya respondiste que secuencial ordenado, pero ahora que tienes que responder, que cuál va a ser, si va a ser primario o si va a ser no primario. Entonces, la primerita consulta te dicen, mira, da un RIF. Entonces, ¿sabes? ¿Por qué no aprovechar, ordenarlo por clave primaria para facilitar esta consulta? Y tú dices, bueno, el campo de ordenamiento va a ser la clave primaria. Y ya respondiste qué tipo de organización vas a hacer. Ahora, aprovechando eso, tú vas a venirte acá. Ok, para la primera consulta yo voy a construir un índice primario. ¿Por qué? Porque el RIF es la clave primaria y el archivo está organizado en base a clave primaria. Ok, la segunda consulta que nos dicen, los proveedores dan una región y tipo. Nos dicen región y tipo. Me doy cuenta que me están dando los valores y son los valores limitados, igual que tipo, valores limitados. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, voy a construir un índice bitmap debido a que los valores de estos campos son limitados y si elijo un índice bitmap va a permitir las búsquedas en tiempos óptimos. Y eso pueden ponerlo. Luego, los proveedores de una ciudad determinada. Bueno, si yo ya organicé el archivo en base a mi clave primaria y ahora voy a buscar por ciudad, no me queda de otra que construir un índice secundario. Entonces, bueno, cada una, por lo general, tiene una respuesta diferente, pero esto es el mismo esquema que ustedes van a seguir. ¿Dudas allí? Está bien. Ajá. No sé si quieren que los hacemos todos o se los dejo. Porque, o sea, les voy a enseñar. Este, Tengo acá, a ver, ¿dónde está? Tengo acá este ejercicio, más este ejercicio, y nos quedarían todavía estas láminas que están acá. O sea, lo que yo tenía planificado era llegar hasta aquí. O sea, hasta la 28. Entonces, no sé si quieren seguir haciendo eso o vale, quieren que... yo diría que pasemos a la siguiente y que los demás lo resolvamos por nuestra cuenta así para aprovechar el tiempo. Ok. Entonces, o sea, igual no los voy a quitar, los van a poder hacer, van a tener los ejercicios. Acá les pongo en cuándo salieron y son ejercicios de verdad. Entonces, esta pregunta también sale súper repetida. Explique 2 razones de por qué se busca bajar los selects a las hojas en el proceso de optimización. Es como que la pregunta clásica que va a haber del tema de procesamiento de consultas. Y miren, fíjense, salió en mi trimestre, tanto de la sección 1 como 2, y salió el trimestre pasado también. Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan de por qué, de cuándo hacíamos eso, nosotros, había uno, ¿se acuerdan de los pasitos que teníamos? Ok, nosotros creábamos nuestro árbol canónico, descomponíamos los selects, hacíamos bajar los selects, hacíamos todo eso. Pero ¿por qué bajábamos nosotros los selects? Bueno, nosotros con el select lo que vamos a buscar es disminuir la cardinalidad. O sea, ustedes no pueden decir reducir el tamaño de la tabla, porque reducir el tamaño de la tabla es muy general. Eso puede implicar tanto el grado como la cardinalidad. Entonces ustedes tienen que hablar. Fíjense acá, yo puse reducir el tamaño de la tabla, pero ustedes tienen que colocar ahí entre paréntesis cardinalidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no pueden que estuvieran hablando del grado.
Entonces, al disminuir nosotros la cantidad de filas que vamos a tener, son menos registros con los que operar al momento de hacer el join, porque si tuviéramos más, ese join es una operación costosa, como sabemos. Entonces, si lo vas a hacer innecesariamente por filas o por registros que no van a estar después, no van a ser necesarios para la consulta, eso te va a generar más costo, más tiempo, más recursos operacionales, entonces es mejor reducirlo por eso. Entonces, las dos razones, primero, reducir el tamaño de las tablas intermedias para que tipo, acuérdense que las tablas intermedias se guardan en qué, en la memoria RAM, y eso ocupa espacio. Entonces, nosotros reducimos para disminuir ese costo operacional en cuanto al espacio y también para reducir el costo de hacer el join como tal. O sea, no de tener las tablas, este es de tener las tablas intermedias, pero este es del costo operacional del join, porque el join es una operación, bueno, o sea, no es tan costosa como el producto cartesiano, pero sí es una operación costosa. Entonces, para que eso fluya más rápido. Y bueno, es básicamente esa es la explicación. Eso es lo que podrían ustedes, reducir el tamaño y disminuir los costos del join. ¿Dudas en cuanto a esto? Todo bien, esa pregunta te me la hemos discutido ayer en la clase. Ajá, ¿y qué opinaron? ¿Lo mismo? Ok. Estoy buscando, pero era casi similar, pues, para que sea más eficiente la operación. Es que esta pregunta, Y que me permite usar, en mi y trimestre, que me permite, ¿cómo? que también quería agregar que permite usar índices. Fue algo que mencionaron. La profe puso que una de las ventajas es que permite utilizar índices. O sea, solo Ok, mencionó un compañero y ella dijo que estaba bien. ok, bueno, si la profe lo dijo, entonces, bueno, pueden anexar eso. Pero como que las principales es eso, el tamaño de las tablas intermedias por el espacio que ocupan y el costo operacional, y le pueden meter los índices si ustedes quieren. Ajá, pero lo que les iba a comentar es que en el mío era solamente porque se busca. Y si ustedes querían decir exactamente qué axioma era, no había ningún rollo, pero fue después que decían enumere dos razones. Entonces, bueno, por eso fue que así. Ahora, la siguiente. Esta pregunta salió el trimestre pasado, en la segunda sección y en la primera sección del trimestre mío. Entonces, explique los tipos de registros según su forma de almacenar y en qué caso se utiliza cada uno. Bueno, eso literalmente lo habíamos respondido en la primera prepa. Sí, fue la primera. Ellos pudieran repasarse esas preguntas que salen en esa primera prepa, o sea, las preguntas teóricas por si acaso. Entonces, bueno, saber qué es un registro extensible y un registro no extensible. Y bueno, no es nuevo. ¿Por qué? Porque el registro extensible es aquel que no se almacena de manera atómica, es decir, que yo podía tener un registro fraccionado una parte de un lado y otra parte del otro. Es decir, tener unos atributos aquí, en esta página, y los otros atributos que van para la siguiente página. ¿Qué ventaja me daba? Bueno, que yo optimizaba completamente el espacio. ¿Qué desventaja tenía? Que si yo iba a buscar ese registro, me involucraba tener que traerme esta página y tener que traerme esta página, o sea, dos accesos. Y eso era lo chimbo que teníamos. Luego, el registro no extensible, acá pusimos que, bueno, que es aquel que tiene que guardarse de manera atómica, o sea, que no puedes dividir mitad un atributo para acá y los otros atributos para acá. Tiene que guardarse completo, no se guarda. Y acá no importa si tú pierdes espacio. Entonces, bueno, ¿qué ventajas hay? Que cuando tú lo estás buscando, lo vas a conseguir inmediatamente. Solamente vas a tener que tener un acceso, no vas a tener que buscar otra página. Desventaja que se pierde espacio y es lo que les pongo acá. Bueno, el extensible es muy eficiente con espacio, sobre todo en registros que son tan grandes que no podrían incluso caber en un solo bloque y cuando se necesitan, bueno, bastantes cantidades. Déjenme silenciar esto que está sonando. Ajá. Manejar grandes cantidades de datos para que, bueno, optimizar lo mismo el espacio. Igual los no extensibles es cuando tú quieres accederlo de manera rápida sin tener que hacer dos búsquedas, o sea, dos accesos y, o sea, no dos búsquedas, sino dos accesos, lo obtienes ya de uno y ya está, y cuando te es importante garantizar integridad y prioridad, porque imagínense, se pierde una página en extensible y te quedaste con unos atributos sí, pero con otros atributos no. Acá, en cambio, como todo va a estar junto, siempre vas a saber que todo va a permanecer allí. Entonces está íntegro. Y eso es lo que tenían que escribir en esa pregunta. ¿Dudas en cuanto a esto?
Todo bien. Ok, ahora, esta pregunta fue nueva el trimestre pasado, o sea, nunca había salido antes, entonces, bueno, nos están pidiendo que expliques en qué consiste la fragmentación horizontal derivada y cómo verificar su corrección. Entonces, bueno, acá puede ser fastidioso definir la fragmentación horizontal, o sea, te pueden pedir la horizontal primaria o te pueden pedir vertical, pero y las reglas de corrección siempre van a ser las mismas, que se acuerdan que eran tres: completitud, reconstrucción y disyunción. Esas siempre las tres reglas son para todas. Pero bueno, acá había que explicar en qué consistía. Entonces, bueno, uno sabe ahí según el dibujito de lo que habíamos hecho, pero definirlo es lo importante. Entonces, es básicamente que tú vas a fragmentar una tabla, o sea, tienes una tabla que va a ser la tabla base, la que tú vas a querer fragmentar, va a ser horizontalmente, es decir, vamos a alterar su cardinalidad, pero ¿cómo vamos a fragmentarla? El atributo no es propio de ella, sino el atributo va a ser en cuanto a un atributo de otra tabla, pero yo sé que yo voy a compartir una clave foránea que me va a permitir unirme con esa tabla. Entonces, tenemos una tabla base, la cual se va a fragmentar de manera horizontal en cuanto al atributo de otra tabla, siempre que estén relacionadas por una clave foránea. Y esa es la definición como tal. Entonces, bueno, ¿cómo garantizo acá lo de verificar su corrección? Bueno, completitud, porque yo sé que siempre cada uno de estos registros de esta tabla fragmentada, horizontalmente derivada, va a estar en alguno de los fragmentos. O sea, no va a perderse nada. Siempre todos van a estar en al menos uno. Luego, reconstrucción. Va a ocurrir lo mismo que ocurría en el caso de la horizontal primaria. Yo simplemente haciendo unión voy a poderlas, o sea, las uno todas y al final voy a reconstruir completamente toda mi tabla y ninguno va a quedar por fuera. Y bueno, disyunción, que yo sé que al realizar esta fragmentación horizontal no va a quedar, o sea, van a ser excluyentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no van a haber ninguna solapada ahí duplicada. Es decir, que un registro solamente va a pertenecer a un fragmento. No va a haber un registro que va a estar duplicado entre los fragmentos. Y eso es disyunción. Entonces, bueno, es básicamente explicar estas tres, que es lo mismo que tendrían que explicar si les preguntaran otra. Y eso fue lo que salió acá. Valía 2 puntos esta pregunta. ¿Dudas en cuanto a la fragmentación horizontal derivada? Todo bien. Ok. Este cuadrito lo hicieron ayer, ¿no? Creo que sí, Ramón, ¿no? O sea, vimos dos exámenes, uno que era de nuestra sección y otro que era la otra. Creo que sí habíamos visto este cuadro. Ok, bueno, acá se los dejo también por escrito, resueltos, para que ustedes puedan repasarlo, pero bueno, es básicamente explicar en qué, oye, sí, estoy acá loquita, agarré y me copié el texto de lo que vi en la anterior. Bueno, eso tengo que cambiarlo antes de enviárselo, pero acá lo importante es que se enfoquen en esto. Entonces, bueno, es un cuadro comparativo en cuanto a los tipos de organización. Poner ventajas y desventajas. ¿Qué tenemos en Montículo? Bueno, Montículo, como sabíamos que la inserción era O1, obviamente esa es una gran ventaja, es una inserción rápida. Y lógicamente, como lo insertas al final, tú no requieres reordenar todos los datos como si ocurrieran en la secuencial ordenada, que si vas a meter en medio tenías que reordenar y mover todo. Entonces, eso es una gran ventaja. Se inserta rápido y no hay que reordenar. Desventaja, bueno, la búsqueda es costosa porque es ON. Entonces tienes que recorrerla del tamaño que sea la tabla. Entonces eso no es muy cool. Y tampoco es eficiente para que, si se van a hacer consultas demasiado frecuentes por eso, porque es costosa la búsqueda. Luego que tenemos el secuencial ordenado, que es lo chévere de acá, bueno, que la búsqueda es eficiente. ¿Por qué? Porque nos permite hacer búsquedas de manera binaria con logaritmo 2 de n, que es lo mismo que ya habíamos hablado antes. Y es súper chévere por esto, porque podemos acceder a rangos. O sea, como todo va a estar que sí, o sea, como dice su nombre, va a estar ordenado, ya sea por clave primaria o por otro campo, siempre van a quedar en ranguitos, van a quedar como que consecutivos todos aquellos registros que según un orden. Entonces, eso es lo que les pongo. Luego, ¿qué es lo malo? Bueno, que la inserción sí es costosa. ¿Por qué? Porque implicaba reorganizar todo. Entonces, vas a tener que mover todo lo que hay para abajo. Y bueno, no es óptimo por si vas a hacer inserciones muy frecuentemente. Imagínense, la tabla de préstamos no es óptimo.
Entonces, a pesar del costo, no es óptimo por eso. Luego, bueno, ¿cuál tenemos en hash? Ya sabíamos que hash era súper buena para búsqueda y para inserción porque ambas son O1. Tú le aplicas tu función hash y vas directo y lo único que tienes que hacer es manejar las colisiones. Pero desventaja, bueno, el tamaño de la tabla. Es lo que yo les había hablado. O sea, siempre tienes que tener un tamaño definido, eso no puede crecer, eso se queda estático. Y bueno, si le sigues metiendo muchas más cosas, pues está el riesgo de las colisiones. Es una desventaja tener colisiones. Y desventaja a efectos prácticos de nosotros la materia es que no podemos construir índices, aunque en la vida real sí se puede, pero por efectos de nosotros la materia no podríamos construirlo. Entonces, eso es lo que tenemos allí en cuanto a las comparaciones. ¿Todo chévere? Sí. Acá, base de datos distribuidos. Fijo, 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 fijo. Siempre va a salir y tienen que memorizárselo. O sea, ustedes cuando empiezan a estudiar este tema, esto es lo primerito que tienen que hacer. Ver estos flujogramas. Tanto lo que viene siendo el protocolo de recuperación de base de datos distribuidos. Entonces, tenemos acá el punto de vista o el rol del coordinador o el rol del participante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos acá, se los voy a explicar y después vemos las preguntas que han hecho en cuanto a esto. Pero, o sea, siempre sale una pregunta de esto. El coordinador, bueno, va a iniciar, ¿verdad? Va a iniciar su operación. Y para iniciar la operación, él tiene que decir, bueno, voy a preparar un mensaje, o sea, preguntarles, muchachos, ¿ustedes están listos? ¿A quiénes? A los participantes. Entonces ellos inician y ellos acá están preparados ¿para qué? Para recibir este mensaje, muchachos, ¿ustedes están listos? Ok, entonces cuando él envió el mensaje, ese mensaje, ¿están listos? Él se queda acá en waiting. ¿Waiting a qué? A que digan sí, sí, coordinador, estamos listos, ¿ok? O no, no estamos listos. Entonces, ¿cuál es ese mensaje de si estamos listos? Es decir, sí, mira, yo me comprometo a hacer un commit. O decir, mira, no, voy a abortar. O sea, ya de una no puedo. ¿Ok? Entonces, cuando él da esa respuesta de si hacer commit o abortar, ellos después quedan en prepare. Yo ya te di una respuesta y estoy preparada para la decisión global después que tú vas a tomar. Una vez que él haya recibido todas estas decisiones de preparación de los participantes, él toma una decisión global. Dependiendo, si muchos me dijeron, mira, no estamos listos, él va, su decisión es abortar la operación. Si todos dijeron, mira, estamos listos, entonces la decisión global va a ser continuar con la operación, ¿ok? Entonces él lo manda. Esto se queda esperando hasta tener la decisión global, ¿ok? Si él decide, perdón, si él decide no, si él recibe la decisión global, él puede entonces ya abortar o no abortar, pero él queda acá ya como decidido. Y bueno, cuando ya decidieron, ¿qué es lo que tienen que esperar? O sea, de que ellos, los participantes, tipo tú le dijiste, sí, vamos a continuar con la operación, está la operación, continúala. Él lo tiene que hacer, él tiene que realizar lo que le están diciendo, pero para que nuestro coordinador sepa que tú sí aplicaste la decisión global, tienes que enviarle un ACK, un mensaje de acknowledge. Entonces él envía su commit de que sí, que ya lo hizo, ya estoy comprometido, te envía el ACK de que lo hice. Ah, bueno, cuando él ya recibe todos los ACK, entonces va a cumplir. Y es muy importante tener este orden porque pueden haber timeouts en varias partes. En la parte de que no recibe, entonces el prepare de todos los participantes o que no recibe la seca de todos. Entonces, bueno, son cositas que tenemos que ver allí. ¿Se entendió esta explicación? Quizás lo estoy confundiendo con otra parte que vimos, pero ¿qué pasa cuando casi toda la mayoría respondía al send, pero que si unos dos decían, o sea, que no respondían, pero que se sabe que terminarán eventualmente? No sé si eso era tu face conmigo o era de otra cosa. O sea, pero tú lo dices en prepare o en abajo en acknowledge. O sea, tipo de si confirmaron la decisión global. Porque puedo correr. De, Igual si no, espérate las próximas láminas que literalmente vamos a contestar qué sucede si no reciben ni en waiting, o sea, en el del estamos listos, o si no lo reciben en el global decision. Literalmente esas son las preguntas que van a salir. ok, ok. Entonces, bueno, vamos directo a lo que estabas diciendo. ¿Qué sucede si ocurre un timeout en waiting? ¿Ok?
O sea, si yo, ¿qué pasó? Yo les envié, acá ellos están listos. ¿Y qué pasa si alguien acá él no me responde si estamos listos o no literalmente no me responde? ¿Qué va a hacer el coordinador? Bueno, el coordinador, ¿qué va a hacer? En este caso, él va a tomar la decisión. Bueno, acá les pongo, o sea, esto lo preguntaron de esta manera, pero son ambos la misma pregunta. ¿Qué sucede si ocurre un timeout en waiting? Explicar qué hace el coordinador si no recibe los mensajes de commit o abort de todos los participantes. Bueno, entonces, en este caso, el coordinador tomará la decisión de abortar la transacción globalmente. O sea, ¿qué va a hacer? Va a ver si espera un momento a que este señor responda o no responda, y si pasado ese tiempo, bueno, entonces él lo que va a hacer es tomar la decisión. Mira, abortamos, acá no hubo respuesta, tocará volver a empezar. Pero acá lo importante es que lo que tiene que garantizar es que, bueno, que no quede de manera inconsistente, ¿ok? Y bueno, volver a empezar. Esa es la respuesta. Él tiene que darle un chance y si no, bueno, toma la decisión, abortamos y listo, manda. Chévere. Sí. Ok. Después, ¿quién te pueden decir? Bueno, ¿qué diferencia hay entre que ocurra en waiting? O sea, en esto es cuando tú preguntas, ¿estamos listos? Y no te responde, sí, estamos listos. Diferenciando con este que te dice, mira, o sea, ya después de que tú has tomado la decisión global, no te confirman de que, mira, o sea, se dio esta transacción, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que haya un timeout en waiting o un timeout en decided? O sea, que no recibiste el ACK o que no recibiste eso de si estamos listos. Bueno, acá ya nosotros lo habíamos dicho. Si este coordinador no recibe la respuesta, él puede esperar y si después de que pasa este tiempo no te responden, él decide si aborta o no. Lo mismo que habíamos dicho antes, ¿ok? Él es el que decide, acá como les pongo, unilateralmente si abortar. Pero ¿qué pasa acá en Decided? Bueno, en Decided, él me había dicho que estaba listo. Entonces ahora tú no me estás diciendo, mira, sí, ya recibí la decisión global, ya la hice. ¿Qué hago? No puedo abortar así de una. Entonces lo que él va a hacer es va a seguir reenviando la decisión global. Mira, la decisión global fue esta, la decisión global fue esta, y así va hasta recibir, o sea, hasta tener una confirmación o recibir el ACK de que se completó la transacción. Entonces, nada, la diferencia está entre que acá se aborta de una si pasa el tiempo y acá es como que, mira, o sea, tú ya me habías dicho que estabas listo, te voy a seguir reenviando hasta que tú me contestes, ¿ok? Chévere. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que le pueden preguntar del lado del dibujito del coordinador. Ahora, ¿qué les pueden preguntar? Bueno, del lado del participante. En este caso, explique qué hace el participante si el coordinador no envía el mensaje de decisión global. Ok, es decir, cuando él ya le había dicho, ¿te acuerdas que al principio ya le preguntaba, ¿están listos? Y este respondía, sí, estamos listos. Entonces ellos entraron a la fase acá de prepare. ¿Qué querían ellos en prepare? Recibir el global decision, ¿verdad? Para que después quieran abortar o commit y mandar el ACK. Pero ¿qué pasa? Si ellos se quedaron en este punto y tipo no reciben el global decision, ¿qué va a pasar allí? Bueno, ellos pueden optar por ir a preguntarles a sus compañeros, a otros participantes, mira, tú recibiste el Global Decision y comunicarse entre ellos. Si te dicen, mira, no, yo no recibí nada, entonces ellos hacen una terminación cooperativa, que ese es el nombre. ¿Para qué? Bueno, para poder decidir si entonces todos abortamos o si todos hacemos commit. Si, digamos, yo fui la única que no lo recibí y todo el mundo sí lo recibió, entonces nada, nuestra decisión, pásenme ustedes qué fue lo que les pasaron y entonces todos hacemos commit. O si literalmente ninguno recibió nada, bueno, nada, todos abortamos. Es lo mismo que puede ocurrir que si cuando ustedes están que si la noche antes no saben si va a haber clases o no, ustedes se preguntan entre ustedes, mira, resiste el correo del profesor si hay que ir o no hay que ir a clase. Y si alguien dice, mira, sí, acá está el correo, esto fue lo que el profesor me dijo, a mí no me llegó, bueno, pero si a ti te llegó y literalmente el profesor dijo que no hay clases, bueno, nada, esta es la decisión. Tenemos una terminación cooperativa de que no hay clases, entonces no vamos. Es lo mismo que ocurre acá. Le vas a preguntar a tus compañeros si decidieron o no decidieron y de manera global todos se ponen en consenso y deciden todos hacer lo mismo, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Ok.
Y bueno, ya esta es la última, que ¿cuál es la respuesta del participante si no recibe el mensaje de prepare en el protocolo de terminación? Entonces, o sea, él está acá. ¿Te acuerdas que había initial en coordinador, initial en participante? Entonces, ok, se inició. El que tiene que esperar que le llegue eso de, mire, pues, se me enredó la lengua, perdón. Ajá, miren, ¿están listos? Él se queda ahí esperando, o sea, tipo, no me ha preguntado si estamos listos o no, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a esperar entonces que haya, o sea, que haya ese time out ahí, porque si no me estás preguntando, o sea, ¿qué voy a hacer? No te puedo decir si estoy listo o no estoy lista porque no me has explicado, y es lo que te están diciendo acá. Si no recibe el mensaje prepare, ¿cómo hago? Entonces, bueno, nada. El participante permanecerá en ese estado inicial, esperando recibir, ¿están listos? Si no lo recibe en un tiempo determinado, él puede preguntarle, mira, o sea, enviar una consulta aquí en el coordinador o a otros participantes para verificar si eso mira, tú recibiste el están listos. Y este dice, mira, sí, no. Y ahí dependiendo, entonces si no reciben la información de otros nodos o el coordinador tampoco le responde, entonces, bueno, nada. Se asume que la transacción nunca inició y se descarta. O sea, tipo, si initial no sirvió. Es decir, es lo mismo, el participante siempre va a estar activamente buscando. Si yo no recibo respuesta, le pregunto a otro participante o en este caso en particular, puedo hacerle una consulta al coordinador. ¿Ok? Pero siempre dependiendo de lo que me respondan los otros participantes, yo decido. En el caso anterior, bueno, si otros recibieron acá la decisión global, todos abortaban o todos hacían commit, pero en este caso, bueno, o sea, ¿qué hago? Revertir el initial, porque es que acá yo estaba en prepare recite, ni siquiera llegué a prepare, sino simplemente me quedé acá, ajá, inicialicé, no me preguntaste, le pregunté a los demás, no dijeron nada, entonces nada, revierto el initial y ya está, eso es todo lo que ocurre. ¿Dudas en cuanto a esta? O sea que la diferencia en esta es que no, en el anterior tú puedes decir si commit o abortar, mientras que en esta puedes hasta no pasar del initial. Sí, porque en el anterior, en base a todo lo que te dijeron tus compañeros, o sea, participantes, tú vas a decir alguna de las dos. Tienes que a juro irte por alguna de las dos. Si alguien recibió que mira que sí, que vamos a continuar, entonces todos hacen commit. Pero si todos dicen que mira, no recibimos nada, entonces ellos abortan. Es decir, tienen que a juro terminar por alguna de estas dos vías dependiendo del consenso, de la terminación cooperativa. Eso ocurrió en el anterior. Terminabas o por acá o terminabas por acá. Alguna de las dos. Pero acá tú ni siquiera llegaste a prepare. O sea, tú ni siquiera le pudiste enviar a él el sí, estoy listo. ¿Por qué? Porque no te llegó la pregunta, ¿estás listo? Tú en initial es como que, ok, inicié, pero tienes que esperar a que te llegue la pregunta, ¿estás listo? Y no te llegó. Entonces es imposible porque ni siquiera puedes llegar a la fase de prepare, lo único que puedes hacer es irte para atrás. En el otro terminabas de una o de otra manera, pero acá nada, te reviertes initial y listo, ¿ok? Vale. Erika, una pregunta. Ajá, cuéntame. Y en caso de que después reciban el prepare por alguna razón, igual van a abortar la transacción. Es O que si él queda en prepare, y me estás diciendo que queda acá en prepare, ¿verdad? sea, si posteriormente, después de que pase todo eso de que ellos abortan, tipo, el mensaje llega, el mensaje de prepare. Ajá. Le preguntaron, ¿estás listo? Y tú respondiste, sí, estoy listo. Él ya directamente pasa acá a prepare. Y cuando tú estás en prepare, ya inmediatamente tú entras en eso de que necesito que me mandes el global decision. Y entonces entrarías en el timeout de la lámina anterior, de que no recibiste el global decision. Y la única manera que tienes allí es hacer la coordinación cooperativa. Ok. Chévere. Son los únicos momentos, o que te quedes trancado acá, o que te quedes trancado acá en este limbo que está acá, ¿ok? Ok. No hay de otras, o sea, no te pueden preguntar otra cosa más en participantes. Son los únicos dos puntos que pueden haber algo allí. Chévere. Gracias. Ok. Y bueno, tengan en cuenta también los timeouts del coordinador. Y nada, eso es todo. Porque acá ya he empezado con base a datos no relacionales, que sí, definir qué es consistencia, disponibilidad, tolerancia a fallos, pero eso lo podemos hacer el lunes. Quedan 10 minutos. ¿Quieren que hagamos alguno de estos que nos faltó? Sí, dale. Ok.
Ok, entonces salió a propiedad el trimestre pasado en la sección número 1. Ah, no, eso no fue el que hicimos. No, hicimos, oye, los puse con, no, mentira. El de proveedor era del 23-24-1. Este sí es del trimestre pasado, el de propiedad. Entonces, dado un archivo de datos para propiedad de la base de datos de inmobiliaria con los siguientes campos: código, propiedad, tipo de propiedad, fecha de contratación, dirección, ciudad, número de habitación, número de baño, metros cuadrados y tipo de tipo N, no sé, alquiler y venta. Entonces nos vuelven a decir lo mismo. Si usted como administrador determina que las consultas que más se efectúan sobre dicho archivo son las propiedades por ciudad, entonces nos están poniendo acá ciudad, acá debería haber una coma. Los apartamentos que están a la venta o las casas que están para alquiler. Nos están poniendo tipo N. Entonces alquiler o venta ya me están dando los valores que pueden haber. Sí, era venta y alquiler. Ok, excelente. Y luego nos dicen las propiedades con 3 o más habitaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Número de habitaciones. Bueno, empezamos de nuevo. Determina la organización del archivo. Ya saben lo que van a poner. Debido a que la operación que más se efectúa frecuentemente es la búsqueda, dada por las 3 búsquedas que nos están pidiendo, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, priorizar búsqueda. ¿Cuáles son los tipos de organización que me facilitan la búsqueda? Secuencial ordenada y hash. Hash no podemos porque hay que construir índices y no podemos construir índices para hash. Entonces nos quedamos con ¿qué? Con secuencial ordenada. Nuestra siguiente pregunta ¿es primaria o es no primaria? Entonces buscamos acá si tenemos pistas. Nos dicen ciudad, nos dicen acá el tipo N y nos dicen el número de habitaciones. Ninguno de los 3 es la clave primaria. Entonces no vamos a organizarlo por clave primaria porque nada de las preguntas que nos estaban dando nos orientaba a eso. Bueno, ¿por cuál la vamos a hacer? Bueno, yo puedo decir acá por ciudad. Entonces, o pudieras haber dicho número de habitaciones. Alguno de los dos al final iba a quedar como secundario. Tú decidías cuál de las dos iba a quedar como secundario. Yo preferiría decir que entonces lo voy a organizar por campo no clave, ciudad. Entonces, bueno, te quedan secuencial, ordenada, por campo no clave, ciudad. Y esa era la respuesta acá, determinar el tipo de organización. Luego, en la respuesta de esta consulta, bueno, si estaba organizado entonces por ciudad, lógicamente no puedo hacer un índice primario porque no es clave primaria, pero como el campo de ordenamiento es ciudad, entonces voy a hacer un índice agrupado. Y esa viene siendo la respuesta para esta pregunta. Los apartamentos que están a la venta y las casas que están en alquiler. Bueno, como me estaban diciendo, el tipo de N y también tipo, o sea, porque era tipo apartamento y tipo, ¿en dónde está? Las ventas, ya va. Los apartamentos, te estaban dando acá apartamentos. Y te decían que tenían que estar en alquiler. Y las casas también, tipo casa, y van a estar en venta. Entonces, lo importante allí es que vas a construir un índice bitmap que te va a permitir entonces buscar acá de manera binaria tanto en tipo como en tipo N, ¿ok? Es importante que digas que vas a construir el índice bitmap para los dos campos, ¿ok? Porque te estaban acá dando, tienes que buscar el tipo de la propiedad y el tipo de tipo N, no sé qué es N. Entonces, nada, respondiste ahí el bitmap, que es para en base a los dos campos. Luego tenemos las propiedades con 3 o más habitaciones. Ok, ya sabíamos que el archivo está organizado en cuanto a ciudad. Y número de habitaciones también es un campo, no es el campo de ordenamiento. Entonces, lo único que nos queda acá decir que es un índice secundario. Y esa es la respuesta. Entonces, tenemos índice agrupado, bitmap para los dos campos y índice secundario. Y ya con esto se garantizan 4 puntos del parcial. ¿Dudas en esta? Todo bien. Y ya ven que repitiéndolo les queda más claro. Dado un archivo de datos por equipo de la base de datos de béisbol profesional, tenemos código equipo, nombre equipo, fecha de fundación, liga, ciudad, liga, que puede ser americana, nacional, el código del estadio y el código de, no sé. Si usted como administrador determina que las consultas que más se efectúan sobre dicho archivo son los nombres de los equipos de la liga americana. Ok. Después, ¿qué tenemos que hacer? Nombre, tenemos los equipos ordenados por la ciudad, ok, y nos están pidiendo los datos dado el nombre de un equipo. Entonces, bueno, la justificación de la organización es literalmente lo mismo. No voy a volver a explicar de nuevo el por qué.
Ya saben que secuencial ordenado por las mismas razones. Estás priorizando búsqueda, no puedes tener hash por tener índices en las consultas, o nos vamos directamente ahora a ver si ese secuencial ordenado es de tipo primario o es de clave no primaria. Entonces vamos a pensar, nos están pidiendo buscar los nombres de los equipos. Y ojo, porque habla de Liga Americana, pero sería chévere que, o sea, que pudiéramos tener el nombre de los equipos como si está ordenado, pero bueno, como solamente estamos acá buscando que sean de Liga Americana, lógicamente acá esto ya es un bitmap. O sea, la respuesta acá es bitmap. Entonces acá vamos a ver el siguiente, los equipos ordenados por ciudad. Ah, bueno, si nosotros tuviéramos acá nuestro archivo ordenados por ciudad, entonces nosotros pudiéramos poner acá que es un índice agrupado, si hubiéramos elegido eso, pero vamos a ver acá. Los datos dados por el nombre de un equipo. Entonces, mira, fíjate, acá se buscan nombres de equipo y acá se buscan nombres de equipo. Yo pudiera pensar ordenar por ciudad, pero el índice de bitmap hubiera sido mejor si esto, como les dije antes, si hubiera estado ordenado por nombre de los equipos y acá de paso me están pidiendo los datos del nombre del equipo. Entonces son dos consultas que saldrían beneficiadas si yo lo ordeno por nombre de equipo. Entonces, bueno, ya sabemos, va a ser una secuencial ordenada por campo no clave, pero por organizadas por nombre de equipo. Entonces, yo ya sé que esto es un bitmap, acá yo me puedo lanzar a colocar un índice agrupado y ya acá en ciudad no hay más nada que hacer porque si el campo ordenamiento es nombre de equipo, ciudad va a tener que quedar como un índice secundario. Y eso es todo lo que tienen que responder. Entonces, bueno, esto fue súper chévere porque a pesar de que la respuesta era bitmap, pero el bitmap estaba beneficiado porque justamente este también era su campo de ordenamiento. Y acá este te lo pedí. Entonces, nada, esa era la respuesta. Esos son todos los ejercicios, todos los modelos que han salido de estas preguntas. Si se dan cuenta, no les va a salir igual que en el taller. En el taller había muchísimas más cosas, tenían que hacer más cuentas, sacar más bromas de los índices densos y dispersos y todas las cosas, pero acá siempre va a ser la manera en cómo se los van a preguntar y por eso yo desde el comienzo les envié ese algoritmito para que sepan cómo moverse para estos ejercicios. Y bueno, las otras esto es muy importante, lo de base de datos distribuida, apréndanse bien esto, o sea, pueden leerse todas las láminas, pero o sea, lo primero que yo haría si fuera ustedes es memorizarme esto y aprenderme esto. Y ya después complemento con todo lo demás que dicen las láminas. Y nada, ese es todo el resumen en cuanto a esta primera parte. Ya para el lunes veremos lo de base de datos no relacionales y todas las preguntas que hay allí, que es mucho más largo. Pero déjame dejar de grabar.